despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga quién estoy amando. Hago un café romántico barroco, recorro mi cabeza en agua fría y en el espejo veo al viejo loco que cada día piensa que es su día, que es su día. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Leo que hubo masacre y recompensa, que retocan la muerte, el egoísmo. Revisó pues la fecha de la prensa, me pareció que ayer decía lo mismo. Me entrego preocupado a la lectura del diario acontecer de nuestra trama. Hice por la sección de la cultura que el pasado conquista nueva fama. Nueva fama, vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero nos lo ha podrido el enemigo. Degollaron su alma en nuestras manos. Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando al porvenir con viejos bueyes. Viejos bueyes, vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Un obrero me ve, me llama artista, noblemente me suma su estatura, y por esa bondad mi corta vista se alarga como sueño que madura. Y así termina el día que redacto con un batir de ala en la ceniza. Mañana volverá con nuevo impacto, el sol que me evapora y me da prisa, vaya forma
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena. Este pueblo sabe lo que es ser el casino de los yanquis. Y ahora que tienen en sus manos su soberanía e independencia, la seguirán defendiendo al grito de patria o muerte, venceremos. Y lo harán hasta la victoria siempre. Cuba vive. ¡Cuba sin yanqui no! ¡Cuba sin yanqui no! El amor convierte en milagro el barro. La política del gobierno de Estados Unidos contra Cuba es cíclica, se procesa cada cierto tiempo, se hace lo mismo, lo que se cambian son los protagonistas. Un cubano, un revolucionario, un martiano y lo más grande,
un fidelista. Porque nosotros somos de patria o muerte. Stop блокаде Кубы. Adelante a la victoria. Juntos venceremos. Para que brille siempre la llama de los que luchan por un mañana. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y lucha y sus batallas han sido muchas. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Aquí estamos de París, cercanos a Torre Eiffel, movilizados con los amigos de Cuba, con los cubanos residentes, con las diferentes organizaciones y asociaciones, como una manifestación más solicitando, exigiendo el fin del bloqueo contra Cuba. Traigo amor y solidaridad para luchar contra el poder malvado, contra el bloqueo y todas las mentiras que hacen sufrir a todos los cubanos. Estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y lucha sus batallas. No es una vacuna hecha para especular con los precios, es una vacuna para llegar a donde nadie ha podido llegar y para facilitar la vacuna que no lo puede adquirir en ninguna otra parte. Yo le transmito a ustedes desde aquí de Cuba un saludo de patria o muerte. Cuba es una causa sagrada y por otra parte digamos que Cuba hace tanto por el mundo que lo poco que le podemos devolver es esta pequeña muestra de solidaridad consciente y digamos y lúcida. Cuba está firmando para la historia una gesta tan grande, tan desproporcionada, tan bestialmente luminosa, que a veces no nos damos cuenta lo que somos para la historia de la humanidad. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí. Yo creo que hicimos todo lo que pudimos. Eso de Fidel. Junto con Martí, Fidel es, a partir de que él entró en ese tren de historia, es uno de los guías eternos del pueblo cubano al que debemos tratar de serle fiel, de serle Fidel, minúscula, Fidel como su nombre. Yo creo que ese es el gran compromiso que tenemos. Hola, buenas tardes. Un programa nuevo, hoy un día no habitual, el lunes. Normalmente los programas tenemos los domingos, como bien sabéis, pero bueno, un placer saludar a todos los amigos que están aquí en el chat. También nuestra compañera Patricia, que se incorpora aquí. Patricia, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes también a todos los que nos acompañan y bueno, a nuestro invitado especial que en breve presentaremos y que ya está aquí con nosotros. Bueno, José Antonio, teníamos una breve introducción que hacer aquí, sabiendo toda la actualidad. Hoy Palestina nos duele. Cada continua mala noticia de Gaza y Cisjordania, cada anciano, niño, hombre y mujer perdido, rompe el corazón de nuestros presentes tranquilos, destroza el alma de los pueblos en cada recodo del mundo. Los días de plomo que allí han sufrido nuestros hermanos vivos o ya muertos son una cicatriz que no para de sangrar, un llanto perpetuo de tierra madre impotente, de presenciar tanto residuo de espanto, cansada del crimen y la barbarie revivida del nazismo impuesto a diario por Israel. Pues una sola voz gritada al viento se escucha y prácticamente unánime en todos los países del mundo, en múltiples actos en defensa de la vida de Palestina a través del mundo, ¿no? Esa voz que se oye, la voz de genocidio,
cuando la muerte pretende imponerse, ahí están los pueblos con su moral y su fuerza para luchar contra ella. Aquí estamos nosotros para revelar cómo nos sea posible la historia de un pueblo mártir, de una nación violada y enlutada por el invasor extranjero. También Cuba ha reclamado el cese de la retórica belicista y ha reafirmado su apoyo a una solución amplia, justa y duradera al conflicto de Israel y Palestina. Bueno, pues sirve esta breve introducción de pequeño homenaje a las víctimas de esta guerra sin cuartel, de este Guernica multiplicado que nos revela, como siempre, lo peor de lo que es capaz nuestra especie. Y bueno, José, te dejo que des paso a la presentación de nuestro invitado de hoy. Sí, bueno, hoy tomaremos, antes de comenzar invitando con nuestro invitado, queríamos comentar que son numerosas actividades, numerosos actos los que se han desarrollado también en el Estado español respecto a Palestina y respecto a la situación, que viene siendo un problema que, bueno, pues no es el que normalmente nosotros tocamos, aunque sí es un problema de la lucha contra el imperialismo, que en definitiva es el culpable muchas veces del acoso a todos los pueblos del mundo, también a Cuba, ¿no? y a todos los países que defienden una vida digna y una situación justa, ¿no? Y un futuro justo. Y bueno, tenemos un invitado especial, creo que está teniendo ahora mismo problemas con la cámara, no lo vemos prácticamente en la cámara, quizás si tenemos unos minutos, pues bueno, pues yo creo que tendremos la oportunidad de hablar con él. Puedes presentarlo para ir ganando tiempo. Es el embajador de Cuba en Argelia. Te dejo la palabra, José. Sí, el embajador de Cuba en Argelia, don Armando Vergara, que nos va a hablar un poco de la relación de Cuba con Argelia y además con el resto de países árabes en general. Y además es muy rica esa relación histórica, y yo creo que cuando tengamos posibilidad, pues contactaremos con él y bueno, tendremos la oportunidad de entrevistarlo. Espero que se resuelva el problema técnico y lo tengamos aquí. No sabemos si nos está escuchando, pero hasta ahora mismo estaba con nosotros, no sé qué pasaba. Sí, la cámara no la tiene conectada, pero bueno, yo no sé si tendremos posibilidad directamente de hablar con él, aunque no tengamos su cámara, pero en fin. José, si acaso quieres, te muteas y sí, te hacemos una llamadita. Minuto. Bueno, simplemente en el momento en que él está todavía recuperando la conexión con nosotros. Yo quería recordar, a pesar de que esta misión no será solamente sobre Palestina, sino sobre la relación de Cuba con el mundo árabe en general, las estadísticas que dan frío en la espalda, como se suele decir, de esta guerra que lleva Israel en contra de la población palestina. Hasta el día de hoy, y seguramente la cifra ha aumentado desde el momento en que tomé la nota, se han reportado 8.119 asesinados, hay que decirlo así, no son muertos, son asesinados, incluyendo 3.324 niños, más de 2.000 mujeres, 2.062 mujeres, de ellos 460 son ancianos, y en total 21.693 heridos. Esto es una situación que solamente la palabra genocidio, como lo hemos dicho anteriormente, de crimen, de lesa humanidad, es posible utilizar para describir o al menos intentar hacer alusión a esta barbarie que han sembrado aquí durante unos 20 días en todo este territorio que les pertenece a los palestinos, que es un territorio que siempre ha pertenecido a los palestinos y que desgraciadamente este invasor imperialista ha intentado por todos los medios quitarle, con por supuesto la venia de la mayoría de las naciones occidentales y todo esto bajo el auspicio y la ayuda, vamos a decir, también de las Naciones Unidas, que a veces, como bien dijo Fidel, nos preguntamos ¿para qué sirven las Naciones Unidas? Bueno, esto no se ha quedado impune, todo el mundo prácticamente, son pocas las naciones del mundo donde no se ha visto a gente salir a las calles a denunciar este genocidio, donde por lo general se ven muchas personas jóvenes, adultos de todas las nacionalidades y de todos los tipos de edades, vamos a decir, y credos, que están enfrentándose a esta barbarie de manera indirecta. Evidentemente no están en el territorio
palestino, pero sí se están enfrentando a esta realidad que nos quiere imponer el imperialismo. Hemos visto también cómo algunas naciones han intentado por todos los medios con sus noticias esconder la realidad que se esconde precisamente detrás de estos hechos reales y bueno, creo que ya hemos recuperado la conexión con el embajador, así que vamos a dejarle a él la palabra. Sí, vamos a saludar a Armando Vergara, embajador de Cuba en la República de Argelia, y ya lo tenemos aquí. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, embajador. Un grandísimo placer saludarles y saludar por mediante ustedes al excelente programa que prepara Europa por Cuba. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted por dedicarnos esta tarde, este rato, para hablar un poco de lo que la primera pregunta prácticamente que le queríamos plantear, que era esas relaciones de Cuba con Argelia en su caso y con el mundo árabe en general. ¿Cómo son esas relaciones? No sé si me habrá escuchado, pero no sé si tiene problemas de sonido, pero quizás sería bueno repetir la pregunta, José Antonio. Parece que no nos sí. ha escuchado el señor embajador. Sí. ¿Nos escucha? Estoy escuchando una música excelente, pero no les escucho a ustedes. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, lo escuchamos, pero hay problemas ahí por lo visto de comunicación de la emisión. Nosotros lo escuchamos perfectamente. Sería bueno que salga del canal y volviese a entrar. Sí. Okay. Bueno, mira, Patricia, vamos a hacer algo. Mientras que rescatamos el contacto correcto y esto, vamos a intentar poner una canción que besa sobre el tema de Palestina también, y damos paso a intentar hablar con el señor embajador para ver de qué forma se pueden conectar. Escuchamos ahora a Silvio Rodríguez. El mejor poeta de mi generación, Luis Rogelio Nogueras, estuvo en Cracovia, en Auschwitz, y el 21 de octubre de 1979 escribió este poema que se llama Halt, Alto, que tiene una cita de la prensa que dice: la artillería israelí sigue cañoneando campamentos de refugiados palestinos en el sur del Líbano. Dice el poema: recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la mustia helada tarde de otoño, cruje dolorosamente la grava. Es Auschwitz, la fábrica de horror que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época. Y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana, ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos, amigos de amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños que en el último instante envejecieron millones de años, pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó. Pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sión, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron la Hatikvá en las cámaras de gas. Pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino, desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno.
Bueno, pues este era el preludio a una canción que después escucharemos al final, pero ya tenemos aquí al señor embajador. Vamos a ver si tenemos más suerte ahora en la comunicación. Y Armando, buenas tardes. No sé si nos escucha. De nuevo. Pues no sé si nos escucha. Creo que vamos a tener que establecer el audio quizás por WhatsApp, José Antonio. Bueno, vamos a ver si hay posibilidad. Proponerle esto, porque no nos escucha. Definitivamente. No. Bueno, pues una pena que no tengamos la posibilidad de escucharlo directamente, pero yo creo que es que no nos escucha a nosotros directamente. A ver si... Sí, si quieres salte de la emisión y llámalo o por lo menos llamándolo quizás podemos escuchar su voz. Bueno, pues seguimos entonces vamos a intentar con la... Bueno, vamos a seguir vamos a poner este fragmento y intento de nuevo contactar con él. Santa inocencia, voy a cantarle a la vieja Bagdad, donde mis sueños bebieron esencia y donde noches de luminiscencia de niños arpaban siguiendo a Sinbad. Algo debiera hechizar portaaviones, alguien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Bajo las ruinas vagan inquilinos de las leyendas que fueron maná. Pasa la sombra infeliz de Aladino sin una lámpara para el camino y sin el secreto de Ali Baba. Algo debiera embrujar los misiles, a quien debiera hacer estallar el hongo de los derechos civiles, de los fantasmas que pueblan Bagdad, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted.
escorría el papel sorprendente de Sherezada en su lecho nupcial. La orden de fuego la dio un disidente de la cultura, la carne, la mente, el sueño y la vida que no sea virtual. 1001 noches para la malicia, 1001 noches de intimidación, 1001 noches de fuego y codicia, 1001 noches sin Dios ni perdón, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Excelente tema de Silvio Rodríguez, como tantos otros, y sobre todo la introducción que hizo con el poema de este gran poeta nuestro, que nunca deberíamos olvidar, sobre todo cuando llegamos a ese final, después de decir pienso en ustedes, y nos recuerda Virgilio Piñera que tan pronto han olvidado el vaho del infierno estos israelíes, lo que es completamente contradictorio. Bueno, José Antonio sigue empeñado en establecer la conexión con nuestro embajador, que pienso que ya en breve lograremos tenerlo al fin con nosotros. Veo que ya está aquí. José Antonio, si quieres te agrego a la emisión. Bueno, entonces, no te escuchamos, estás muteado. Sí, ahora yo creo que vamos a tener suerte. Bueno, perfecto. Armando. Ya los dos están desmuteados, así que deberíamos escucharnos. Sí, lo que le escuchamos. Que tienes todavía el audífono puesto. Lo que le escuchamos un poquito bajo. Si tiene el micrófono un poquito más cerca. Muy bajo, hay que subir. Sí. Pero el micrófono, más que nada, más que el auricular, el micrófono, si lo tiene cerca, yo no sé qué micrófono estará utilizando, pero bueno. Sí, se le escucha algo, pero muy bajo, se le oye muy bajo. No sé si es porque... El micrófono debe estar en el mínimo porque no se le escucha absolutamente. Sí. Bueno, Patricia, yo creo que vamos a seguir pues, con él. Poquito a poco lo porque nos va a costar mucho trabajo y va a ser muy difícil tener esta entrevista, me parece ahora mismo. José, y si intentas hacerlo con el audio, si lo intentas con el audio, José, si lo intentas con el teléfono. Tenemos que prepararlo, vamos a intentar de nuevo, pero a ver si tenemos más suerte, pero es muy complicado. Si lo llamas directo. Sí. Bueno, no sé si... No, pero... Quizás con una llamada telefónica se resuelve el problema, José Antonio.
Sí, Patricia, pero es que él está utilizando el móvil, entonces el móvil va a ser complicado la videollamada y el sonido. Si fuese... Bueno, yo creo que... Mira, vamos a buscar una solución. Yo creo que tengo una solución. Ya he pensado una solución. Ahora lo voy a llamar y creo que tengo ya la solución para que no haya ningún problema. Pero bueno, vamos a continuar. Mientras tanto, ahora seguimos con el señor embajador. Empezaremos ahora la entrevista y creo que lo mejor va a ser pues, que utilice nuestro método externo y después también el audio pues, a través del teléfono, pero utilizando otro medio externo de imagen. Patricia, creo que es la oportunidad ahora mismo de pasar en principio las noticias mientras que vamos preparando esta actividad. Yo creo que tenemos ya aquí a nuestros compañeros de las noticias. Vamos a empezar con ellos. Vamos ganando tiempo con eso y así. Buenas tardes a todos y buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Está Fabrice? ¿Rosmarie? Buenas tardes. Aquí estamos. Pues vamos a empezar con las noticias de esta semana. Sí. Bueno. Esta semana fue marcada por los actos realizados en varias naciones para recordar el legado del comandante Camilo Cienfuegos en el aniversario 64 de su desaparición física. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, saludó esta semana la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la resolución presentada sobre la crisis en Palestina. El texto aprobado, agregó Rodríguez, pide tregua humanitaria inmediata y duradera que conduzca al cese de las hostilidades, el establecimiento urgente de un mecanismo para proteger a la población civil palestina, exige respeto al derecho internacional, rechaza el desplazamiento forzoso de civiles y aboga por envío a ayuda humanitaria de emergencia. Una solución justa y duradera al conflicto palestino-israelí solo puede lograrse por medios pacíficos, sobre la base de las normas pertinentes de las Naciones Unidas, de conformidad con el derecho internacional y sobre la base del principio de dos estados como solución, subraya el texto. ¿Sabéis? Fabricio, tenemos un pequeño problemita, no te escuchamos y no logramos activar tu micrófono. Perdón, no sé si me escuchas. Ya, yo creo que ahora... No te hemos escuchado desde el inicio, así que podrías repetirlo todo, yo voy a favor. empezar desde el Gracias. principio. La Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia exigió el martes último la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América contra Cuba desde hace más de 6 décadas. En una resolución aprobada en el foro,
la Duma del Estado expresó su enérgica protesta contra la flagrante violación por parte de Estados Unidos de América de los principios fundamentales del derecho internacional, que se manifiesta en intentos sistemáticos de intimidar a la República de Cuba y en numerosas acciones inhumanas para privar a sus pueblos de los recursos materiales necesarios para una vida digna. Entre los días 19 y 24 de octubre sesionó en Beijing la sesión 30 de la Comisión Intergubernamental para las Relaciones Económicas, Comerciales, Financieras, de Cooperación y Científico-Técnicas entre Cuba y China, copresidida por el viceprimer ministro del Gobierno de la República de Cuba, Ricardo Cabrizas Ruiz, y el ministro de Comercio de la República Popular China, Wang Wentao. La sesión 30 fortalece y amplia la cooperación bilateral en sectores priorizados y de mutuo interés como la biotecnología, las fuentes renovables de energía, la producción de alimentos, el turismo, las infocomunicaciones, la industria azucarera, el transporte y el comercio, entre otros. La sesión concluyó con la firma de importantes acuerdos, confirmando la voluntad de ambas partes de continuar impulsando las relaciones económicas, comerciales, financieras, de cooperación y científico-técnicas bilaterales entre Cuba y China. El pasado 24 de octubre, la Cámara de Representantes del Parlamento de Jamaica aprobó por 15ª vez y por consenso una resolución de condena al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y que denuncia la inclusión de Cuba en la ilegal lista de países que patrocinan el terrorismo. Los legisladores de ambas bancadas parlamentarias, Partido Laborista de Jamaica y del Partido Nacional del Pueblo, expusieron las diversas afectaciones causadas por el bloqueo y reiteraron su carácter extraterritorial que impide que Cuba establezca relaciones comerciales normales con terceros países, entre ellos Jamaica. Asimismo, calificaron de injustificada y sin fundamento alguno la inclusión de Cuba en la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo y solicitaron su eliminación de la misma. Los parlamentarios expresaron su admiración y respeto al pueblo cubano por su resistencia y resiliencia, por los logros en diversas esferas sociales, así como por la cooperación con Jamaica, el Caribe y otros pueblos del mundo en diversos ámbitos, entre ellos la salud y la educación. La evidencia de que 100% de los cubanos son víctimas de un genocidio provocado por el criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos fue expuesta por representantes de organizaciones que participaron en el Foro 19 de la sociedad civil cubana en contra del bloqueo. Los participantes aprobaron 2 declaraciones para hacer llegar al secretario general de Naciones Unidas, en las cuales argumentan el proyecto de resolución a presentar por Cuba el 1 y 2 de noviembre en contra de la injusta política aplicada por la Casa Blanca desde hace más de 60 años, que pretende derrocar a la revolución haciendo pasar penurias al pueblo. Los debates sostenidos abordaron temáticas sobre cómo poner fin al hambre como flagelo mundial, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. También se habló de garantizar una vida sana, promover el bienestar de todos, lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino.
La agrupación argentina de graduados en Cuba, AGRACUBA, exigió este fin de semana el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña desde hace más de 6 décadas. En su asamblea anual, dicha organización aprobó una declaración contra ese cerco y demandó la exclusión del país antillano de una lista de supuestos patrocinadores del terrorismo elaborada por Washington. Asimismo, los participantes condenaron la fuerte campaña comunicacional contra Cuba y consideraron tan seguro que la condena contra el bloqueo recibirá nuevamente el apoyo de la mayoría de los países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, confiando en que el gobierno argentino mantenga su histórica y digna postura a favor del pueblo cubano. Y este fin de semana, cubanos residentes, venezolanos, etíopes y holandeses solidarios con Cuba realizaron una manifestación en la Plaza Dam de Ámsterdam para protestar contra el genocida y criminal bloqueo impuesto a Cuba por los Estados Unidos. Los participantes en la actividad clamaron a una sola voz: "No más bloqueo, ¡viva Cuba!". Y con esto terminamos las noticias y nos despedimos hasta la próxima emisión. Pues muchísimas gracias, Rosmarie, muchísimas gracias, Fabri. Y bueno, pues espero que tengáis una semana exitosa de trabajo, me imagino. Y bueno, pues ya sabéis que ya quedan menos días para encontrarnos de nuevo en Bilbao en esta ocasión, en enero. Y espero que tengáis la oportunidad de que nos veamos todos allí. Un saludo y un abrazo a los dos. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Patricia, vamos a intentar lo imposible hoy, que es la conexión. Vamos a intentar a ver si tenemos suerte. Yo espero que sí. Vamos a intentarlo. ¿Cómo que no? De nuevo, entonces, buenas noches. Ahora perfectamente. Oye, mira qué maravilla, qué sonido. Victoria. Qué bien. Excelente. Entonces, muy contentos y felices de estar con ustedes. Y muy buenas noches para todos los que hoy están escuchando y viendo el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros y tenerlo aquí tanto tiempo así por el problema esto que ha habido técnico de sonido, pero encantado de tenerlo aquí. Y para nosotros teníamos mucho interés y les hacíamos antes la primera pregunta, que era el conocer esa relación que existe entre Cuba y, bueno, en su caso Argelia, ¿no? Y también y el resto de países árabes, cómo son esas relaciones y a ver qué nos puede usted contar de esto. Bueno, con mucho gusto. Habría que recordar varias dimensiones. Una, de que la presencia, no nos podemos olvidar de la presencia árabe en Cuba. Y por ahí había que empezar a decir de que desde finales o a principios del siglo XX, oleadas también de emigrantes árabes llegaron a Cuba y se integraron y crearon numerosas sociedades en Cuba. Y ahí hay una dimensión de la relación entre Cuba y los países árabes. Es decir, la llegada de importantes números de inmigrantes que llegaron del Líbano, de Palestina, de Siria y se asentaron en Cuba y durante muchos años fueron integrándose en la sociedad cubana y llegaron a tener dentro de la sociedad cubana en numerosos aspectos, como en el comercio, que tuvieron una importante presencia durante muchísimos años. Y muchos, por supuesto, también lucharon en nuestra última etapa por el triunfo de la Revolución Cubana. Ocuparon, luego de la Revolución, muchas personalidades ocuparon importantes responsabilidades. Yo recuerdo ahora mismo, bueno, un destacado jurista que también
participó en nuestras últimas etapas de la lucha y así fue importante su contribución. Eso por un lado. Yo creo que por el otro, al mismo tiempo, solo antes de la Revolución Cubana, habían dos países con los que se habían establecido relaciones. Uno, el primero, fue Egipto. Estábamos hablando del Egipto, de aquella época estaba gobernado por el rey Farouk y estableció las relaciones con Cuba en el año 1949. Y luego el otro país era el Reino de Arabia Saudita en el año 56, con lo que incluso antes, estamos hablando de la Revolución Cubana, había incluso corrientes de comercio entre ambos países. Ahora, luego del triunfo de la Revolución Cubana, evidentemente, no solo por lo que significó como acontecimiento dentro de su contexto histórico, estamos hablando de América Latina, sino también de que rápidamente esa Revolución Cubana también estuvo necesitada de abrirse al mundo y expresar y explicar, por supuesto, sus objetivos, anhelos, sueños, y rápidamente se establecieron corrientes muy fuertes con países progresistas donde habían ocurrido importantes movimientos entonces. Y ahí podemos recordar, por ejemplo, rápidamente visitas importantes de importantes dirigentes de la Revolución Cubana a Egipto. Por ejemplo, recordamos una visita del general de ejército allí en el año 59, luego una visita también del presidente Osvaldo Dorticós a Egipto propiamente dicho, una visita importante. Y además, ya en el caso de Argelia propiamente dicho, con el cual habíamos hablado de que estábamos hablando también del encuentro de dos revoluciones triunfantes. Cuba desde el propio año 59 siempre proyectó en todos los foros internacionales, y recordamos un discurso muy importante del comandante en jefe en Naciones Unidas, donde en el año 59 habló con mucha fuerza de la necesidad, o por lo menos de que Cuba apoyaba sin duda alguna el derecho del pueblo argelino a la independencia, desde el año 59. Y ahí hay que recordar que incluso muchísimos revolucionarios en la misma Sierra Maestra recordaban que estando en la Sierra Maestra conocían y escuchaban de la lucha heroica del pueblo argelino que comenzó. Estamos hoy a prácticamente 2 días de celebrarse el estallido de la revolución argelina, que fue precisamente el 1 de noviembre del año 54. Y estando los revolucionarios cubanos primero en todo el movimiento que surgió a partir del Moncada del año 53, hubo una simpatía y escuchaban mucho de lo que hacían los mujahidines, combatientes argelinos aquí en Argelia contra el colonialismo francés. Entonces, hubo siempre esa corriente de simpatía, de conocer lo que se hacía en ambas revoluciones. Pero ya una vez triunfada hay que recordar algo. Cuba fue el primer país del hemisferio occidental que reconoció al gobierno de Argelia, de Argelia, provisional de Argelia, en el exilio, que estaba establecido en Túnez. Eso lo hizo el gobierno revolucionario cubano por un decreto firmado el 27 de junio de 1961, es decir, prácticamente 1 año y 1 mes antes del logro de la independencia argelina. Y aún así hay páginas hermosas de apoyo de lo que hizo la Revolución Cubana en esa época por expresar todo su apoyo y toda su solidaridad con la lucha del pueblo argelino por la independencia, que no solo fue en Cuba, por supuesto, en Europa. Ustedes conocen que muchísimos partidos y organizaciones fueron muy solidarios también con la revolución argelina. Entonces, luego de ese triunfo de la revolución argelina y de la independencia de Argelia, el 5 de julio de 1962, ya ahí se establecieron una corriente. Era lógico, 2 revoluciones triunfantes tenían que encontrarse, una en África, donde había jugado un papel muy grande, sobre todo luego de haber, durante 8 largos años, haber sostenido realmente una lucha heroica que costó más de 1 millón
y medio de mártires en Argelia. Y Cuba venía también con toda su lucha y todo lo que también nos costó la lucha, tanto en el llano como en las montañas, frente al dictador. Entonces, esa corriente de simpatía, de mucha solidaridad surgió desde el primer momento. Y tal es así que el 5 de julio, como recordé, se había proclamado la independencia de Argelia, y el 17 de octubre del año 62, luego de la participación del entonces primer ministro Ahmad Ben Bella, él participó el 8 de octubre en Naciones Unidas, izando por primera vez la bandera argelina como la nueva nación que acababa de incorporarse a la organización internacional. Y después de esa visita del 8 de octubre, que se reconoce aquí en Argelia como el Día de la Diplomacia Argelina, él visita, luego de participar en Nueva York, hace una visita a los Estados Unidos, a Washington. Y estando allí, él anuncia la intención de visitar Cuba. Fue una visita de 36 horas, pero que fue una visita intensa de una gran valentía, precisamente porque recordemos que eso se hizo prácticamente a escasas una semana de lo que se conoció como la crisis de octubre o la crisis de los cohetes. Y era un acto de valentía inmenso de que el primer ministro argelino visitara Cuba en esa circunstancia. Eso que ha quedado en la historia en un discurso maravilloso y que honra y que el primer ministro nuestro entonces, por supuesto, comandante en jefe, le agradeció en público ese gesto de valentía que honraba a la nación argelina. Es decir, de venir a Cuba en esa circunstancia en medio de tantas presiones. Y al final de esa visita se establece un comunicado conjunto que se firman por los entonces primeros ministros Ahmad Ben Bella de Argelia y Fidel Castro de Cuba, y se establecen las relaciones diplomáticas entre ambos países. Desde entonces, las relaciones entre Argelia y Cuba han sido relaciones intensas. No puedo explicar todos los años en un programa que tiene su límite de tiempo, pero solo recordar algunos hitos importantes, como que aquí, precisamente en Argelia, habíamos hablado que el 17 de octubre del año 62 se establecieron las relaciones, y ya en febrero del año 63 se abrió la embajada de Cuba aquí en este país. Es decir, escasos meses después, y ello también rápidamente, el 23 de mayo del año 1963, Cuba envía su primera misión médica internacionalista que se conoce en el mundo, y se envió precisamente aquí en Argelia. Fueron 55 médicos que, por supuesto, incluso en ese momento encabezó esa delegación el entonces ministro de Salud Pública de Cuba, el doctor comandante José Ramón Machado Ventura, que recuerda con mucho cariño esa visita, y que él participó y vino con esa delegación que jugó un papel impresionante aquí en ese primer año después de la independencia, porque aquí se habían quedado prácticamente sin médicos en Argelia. Entonces, en julio, el comandante Ernesto Che Guevara viene por primera vez aquí a Argelia, fíjense, unos meses después, y es el invitado de honor a los festejos por el primer aniversario de la revolución de la independencia de Argelia, en julio del año 63. Pero luego, en octubre del año 63, meses después, fíjense qué cosa más curiosa, también ocurre un hecho trascendental que ahora mismo yo acabo de regresar, de festejar en la ciudad de Orán, la llegada, el 60 aniversario de la llegada de los 2 barcos que envió Cuba con un contingente militar y, por supuesto, con todos sus equipos militares, para apoyar a esa joven República Argelina que había sido objeto entonces de una invasión y una agresión de su vecino Marruecos, en lo que se conoció como la Guerra de las Arenas. Entonces, Cuba apoyó con un contingente importante, aproximadamente alrededor, mucho menos de 700 efectivos, y se consideró igualmente la primera vez que Cuba enviaba una misión militar internacionalista a África. Desde entonces, esas relaciones, eso se acaba de festejar ahora en un hermoso acto que yo me gustaría enviarles
incluso un pequeño material que me comprometo con enviárselo a ustedes de ese acto que acaba de celebrarse. Allí, eso fue el sábado precisamente, un acto honrando ese 60 aniversario y recordando con una hermosa dedicación de la principal arteria o la avenida principal de la ciudad de Orán, que es la ciudad por donde llegaron esos barcos hace 60 años y donde las autoridades acaban de nombrar a esa avenida como la Avenida de Cuba. Hoy se llama la Avenida de Cuba, en un gesto hermoso de gratitud, de solidaridad con Cuba, para esos lazos de amistad y de hermandad probados en el tiempo y probados en las condiciones más impresionantes, por supuesto, de cada país. Solidaridad ha habido de ambas direcciones, hermandad ha sido permanente y hoy tengo que decir, y yo lo recordaba en las palabras que pronuncié en esa actividad, ha sido una hermosa iniciativa y una bella actividad que yo recordaba que se hizo historia y que en esa avenida hoy está encerrada esos largos años de historia, pero al mismo tiempo de la historia que hoy se sigue aquí protagonizando por los más de 850 colaboradores de la salud cubanos que están trabajando en esta nación hermana y que hacen, por supuesto, un excelente trabajo con una grandísima gratitud y reconocimiento por parte de la población y de las autoridades argelinas y que están presentes en la geografía de este país, que es el país más extenso de África. Y por lo tanto, ahí estamos, como estamos hoy en decenas de países en el mundo, pero aquí hay una historia que se guarda celosamente por ambos pueblos y que además tiene un porvenir y un presente y un porvenir muy importante. Entonces, quería solo compartir con ustedes esta alegría que sentimos los cubanos y al mismo tiempo el orgullo que sentimos por tener una relación tan estrecha con un importante país al que nos unen más de 61 años solo de relaciones, pero no de historia, porque como dije, nuestra solidaridad con la causa argelina viene mucho antes de la independencia. Es lo que pudiera decir por el momento. Además, muchísimas otras acciones se realizan en los campos de la cultura, en el campo del deporte, en el campo de otras esferas. Se hacen muchas cosas entre ambos países. Y como dije, hay una cuestión muy importante, ya que estamos, aunque pudiéramos hablar un poquitico más, Argelia ha sido un país que ha apoyado, como todos los países de la Unión Africana, que cada año, país africano y árabe al mismo tiempo, pero Argelia apoya la resolución que la Unión Africana vota todos los años apoyando y reclamando el levantamiento del bloqueo. Como estamos también en víspera de esa importante votación que se va a realizar los próximos días, yo creo que es importante agradecer ese apoyo unánime de los países africanos, como también el apoyo unánime de todos los países árabes apoyando la resolución cubana que llama al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Haya habido unanimidad por parte de los países africanos y también por parte de los países árabes. Y ya que íbamos a hablar ahorita de nuestras relaciones, muy en síntesis con los países árabes, creo que por ahí pudiéramos expresar también la gratitud de un pueblo que evidentemente ha contado con ese apoyo. Hay que además decir que en esta zona del mundo, Israel es el único país que se opone a esa resolución, apoyando a los Estados Unidos. Es el único país en el mundo, en esta parte del mundo, que tiene esa posición. Yo quería preguntarle también, porque habló usted hace un momentito de esa cooperación que ha existido también y de los médicos, ha hablado de las brigadas médicas, pero también tenemos conocimiento de que hay formadores, también ha habido un importante grado de formación por parte de cubanos, ¿no? en Argelia. Me gustaría que me hablas un poco de esto, porque nos gustaría más adelante tener la posibilidad también de hablar con estas personas y todo. Sin dudas.
yo creo que hay otra parte de esta dimensión que estamos hablando de las relaciones históricas de Cuba con el mundo árabe. Yo creo que hay una causa aquí que para nosotros es una causa de principio, que estamos hablando de nuestro apoyo a la causa saharaui y el derecho del pueblo saharaui a, primero, vivir en paz en su territorio y, en segundo, a que, en virtud de las resoluciones establecidas por la legalidad internacional, tiene todo el derecho a la autodeterminación y a la independencia. Eso se ha dictado, como se conoce, por resoluciones pertinentes que se llama a incluso la realización del referéndum sobre ese tema. Entonces, nosotros, desde el comienzo, desde el año 80, nosotros establecimos y reconocimos a la República Árabe Saharaui Democrática. Y ha sido intensa la labor solidaria de Cuba con esa causa y con ese país hermano. Tal es así que decenas y cientos de estudiantes saharauis se han graduado en nuestros centros educacionales. Primero, en una época se graduaron y estudiaron en la etapa primaria y secundaria en Cuba. Pero ya en los últimos años, hoy, gracias a un proyecto hermoso que existe de solidaridad entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba y la República Árabe Saharaui Democrática, se ha creado una escuela que es un símbolo hoy de esa amistad, que se llama la Escuela Simón Bolívar. Esa Escuela Simón Bolívar está hoy presente en los campamentos de refugiados saharauis. Y en esa escuela hoy se estudian alrededor de 200 jóvenes saharauis que reciben las clases de profesores cubanos. Hay una brigada de profesores cubanos que está hoy brindando esas clases en español y que realmente preservan el idioma de Cervantes en ese pueblo hermano. Tuvimos constancia de esto también porque hace unas semanas se celebraba aquí en Andalucía también, bueno, se celebró en todo el mundo, imagino, pero en Andalucía tuvimos la oportunidad de ser invitados precisamente por saharauis y ellos agradecían, además de una forma específica, ¿no? Ellos decían que había dos países a los que le tenían un infinito agradecimiento, decían a la República de Argelia y a Cuba, decían ellos, por el apoyo que han contado siempre a nivel en todos los ámbitos de la cultura, de la sanidad, de todo. Y ahí hay otra brigada, es decir, esa es la brigada pedagógica que realiza un excelente trabajo, y está la otra brigada médica que ofrece también los servicios sanitarios, los servicios de salud a esos refugiados saharauis que están viviendo en esos campamentos. Pero hay que decir más, esos muchachos y jóvenes que se gradúan en la Escuela Simón Bolívar también son objeto de los mejores, por supuesto, de las becas que ofrece el gobierno cubano cada año, alrededor de 20 becas que van a estudiar a Cuba las carreras universitarias. Es decir, que es una posición nada nueva de la Revolución Cubana y de toda nuestra solidaridad con las dificultades que, por supuesto, tenemos, pero que sabemos que ese pueblo también la necesita y que nosotros tenemos que apoyarlo. Hay que reconocer que es impresionante el cariño de los padres de esos jóvenes. Yo diría algo más importante, esos jóvenes que se gradúan, el nivel de conocimiento del español, del idioma, con qué perfección lo logran. Y eso es algo que a uno, yo estuve el año pasado en la graduación, fue impresionante lo que yo vi allí en esos jóvenes, cómo se expresaban, realmente de una manera, yo diría que perfecta. Es algo que emociona, se lo puedo decir con toda honestidad. Y yo quería, ya que estamos hablando de esto, seguir pasando a otro asunto muy importante, y es el apoyo también, y que es un tema que no es solamente de hoy. Y yo creo que el apoyo a la causa palestina no es un tema solamente de hoy frente a la barbarie que hoy y la agresión que hoy sufre ese pueblo, sino que ha sido permanente. Y en el caso de Palestina, debo recordar que precisamente en la posición de Cuba, no solo de apoyo a la causa palestina, sino de solidaridad
con las causas árabes ha sido de una manera total durante todos esos años. Solo quiero recordar que en septiembre del año 73 se celebró aquí, precisamente en Argelia, la cuarta cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Esa cumbre fue una cumbre histórica, y yo diría que fue histórica por muchas razones, pero una de las cosas más importantes para nosotros fue, más que otra cosa, haber declarado precisamente aquí en Argelia, el día 9 de septiembre del año 73, la ruptura de las relaciones de Cuba con el Estado de Israel, precisamente en solidaridad con la causa palestina y con la causa de los pueblos árabes. Y ya había ocurrido, es decir, recuérdense que había ocurrido ya la guerra del año 67, y estábamos en víspera antes de la guerra que estaba próxima a ocurrir en octubre del 73. Entonces Cuba desde entonces rompió esas relaciones y lo hizo en solidaridad con los pueblos y la causa palestina. En el caso de Palestina ha sido una relación histórica, decenas y decenas, y yo diría que cientos de palestinos también han tenido la oportunidad de estudiar en Cuba. Nos emociona muchísimo, como hemos visto y ustedes también han compartido en los últimos días, ver esos jóvenes palestinos graduados de medicina en la escuela latinoamericana de medicina en Cuba, cómo están hoy viviendo en Gaza y cómo hoy están ellos allí apoyando a su pueblo y asistiendo a su pueblo, pero con una convicción muy grande. Y ese es el resultado de la solidaridad, el resultado de una formación, no que lo digo yo, lo que a uno le da motivo de orgullo es ver la convicción en defensa de ese pueblo heroico y cómo son capaces de brindar toda esa ayuda en las condiciones más difíciles, que realmente nos emociona, nos impresiona y dan una lección al mundo de lo que es convicción, de lo que es sacrificio no solo por una causa justa, sino también por los derechos inalienables de ese pueblo a establecer su estado independiente en las fronteras establecidas antes del año 67 con la capital en Jerusalén Oriental. Es digno de verdad de ver esa determinación como parte de un pueblo entero, pero que ahí está también la solidaridad y el resultado de esa formación solidaria que hoy brindan una lección al mundo. Yo, por último, le quería preguntar hoy, Armando, si no le parece un cinismo que, viendo la imagen hoy de Gaza bombardeada, con niños, mujeres, ancianos, toda una población perseguida, acorralada, que lo haga un Estado de Israel apoyado por Estados Unidos, como siempre, lo militar, lo logístico y todo, y que sigan diciendo Estados Unidos y condenando a Cuba como país patrocinador del terrorismo, viviendo lo que estamos viviendo? Ahí donde está totalmente, José Antonio, de acuerdo contigo. Esas son las grandes, no solo las grandes contradicciones de este mundo, sino también el doble rasero, la selectividad, la politización, cómo se pueden manipular la verdad y cómo nosotros, que si uno ve la historia y toda la hoja que hemos hecho de solidaria en el mundo, en decenas de lugares, a diferencia de muchos, no nos interesa mucho la foto. Muchos van por una foto cuando hay una catástrofe. Nosotros realmente, ahí está la prueba, nos quedamos varios meses y apoyamos y buscamos y salvamos vidas. Y entonces se nos acusa a nosotros de país patrocinador del terrorismo. Y vemos que un país que es capaz de sentirse impune, de sentirse totalmente favorecido, precisamente porque nunca han actuado o nunca han usado el veto, ese oprobioso veto, para decir, denunciar lo que está haciendo y los crímenes que está cometiendo. Entonces, ahí no hay terrorismo, ahí no hay genocidio, ahí son capaces de marcar y de establecer las mentiras más atroces que uno se puede imaginar y ante los ojos del mundo. Y entonces, realmente forma parte de esto, de lo que estoy diciendo,
de ese doble rasero, de esa impunidad, de ese carácter supremacista que quieren siempre, por supuesto, que sellar, es decir, de poner un sello al mundo. El mundo tiene que, y son capaces de todo aquel que se oponga rápidamente. Ustedes saben cómo ellos actúan y cómo ellos reaccionan y cómo esa maquinaria se mueve de inmediato para denigrar, para decir que ya no es capaz, que ya no está en condiciones de seguir asumiendo una posición o un cargo. Entonces, realmente es algo que repugna, que no, de verdad, cualquier persona que se sienta en condiciones de ver la realidad con la mayor imparcialidad puede darse cuenta que estamos ante dos las situaciones más inverosímiles y más denigrantes que uno puede escuchar. Pero yo creo que también las conciencias de los pueblos se imponen, y nosotros sabemos con cuántas manifestaciones en la misma Europa y en todos los países del mundo hoy surgen denunciando todo esto con mucha fuerza. Cada día no se para, no hay un día que no haya una manifestación solidaria que se denuncie esos crímenes, y eso habla también de que esa conciencia de los pueblos está permanente, está presente. Y además, yo creo que además una expresión de lo que estamos hablando será la abrumadora votación a favor de la resolución cubana en los próximos días, que demostrará una vez más que el mundo, como ustedes también ponen con mucho cariño en vuestro programa y en vuestro canal, que Cuba no está sola, que hay un mundo que se da cuenta de lo que ha hecho un pequeño país, aún en las peores condiciones, y que ahí está presente, solidaria, ayudando a donde se tenga que ayudar, y donde deja sin duda, salva vida, salvando vida donde sea posible. Lo está haciendo aquí, lo está haciendo en otros países, en decenas de países del mundo, y somos el Estado patrocinador del terrorismo. Entonces, es algo que nos indigna, pero sabemos de que ese mundo está con nosotros y lo vamos a ver muy claro dentro de unos días, y que nos ayuda también a sentirnos que vamos a ser capaces de... Es un mensaje de aliento a la lucha que hacemos, pero al mismo tiempo a la lucha que cada uno de ustedes y el movimiento solidario con Cuba realiza en el mundo. Y eso para cualquier cubano es un motivo de mucho orgullo. Pues muchísimas gracias, Armando, por habernos dedicado esta tarde aquí con nosotros. Ha sido un placer tanto tenerlo como conocerlo también, y seguramente pues mantenemos ese contacto y seguramente pues tendremos la oportunidad de molestarlo en algún momento más también para que esté también en nuestro canal. Con mucho gusto. Y siento muchísimas gracias. La cuestión esta técnica que ocurrió, y no hay problema. Al final forma parte también de cómo superar del directo y de lo directo. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias. Pues seguimos, Patricia. Excelente, qué bueno. Excelente intervención de Armando, del compañero Armando, embajador de Cuba en la República de Argelia, que además nos ha hecho ver también la situación, las relaciones entre los dos países, y también ese caso, esa situación de solidaridad que se daba, como bien decía, con los saharauis, que como todo el mundo sabe, conviven en Argelia porque están desplazados de su tierra, los campamentos, sobre todo en Tinduf, en la zona desértica de Argelia. Pues tenemos más temas, Patricia, por tocar hoy. Hay muchos siempre temas. Siempre los vimos bueno, adelante. No, yo decía que yo tengo muchos recuerdos de haberlos visto a los saharauis en Cuba estudiando con nosotros, también a los argelinos, gente de toda África. Cuando íbamos a la Isla de la Juventud, al Festival de la Toronja, bueno, pues eran casi tan numerosos como los cubanos, y tengo buenísimos recuerdos de mi época de facultad. Y bueno, pues conocer estas historias es siempre... volver sobre esta historia común entre Cuba y África es muy, pero muy importante que las nuevas generaciones las conozcan. Te decía el embajador que hablaba muy bien el español, los saharauis, pero es que además yo tuve la oportunidad de conocer a uno
que parecía cubano absolutamente. A mí no, yo quería que me convenciera que no era cubano, porque bailaba, le gustaba bailar salsa, le gustaba todo de Cuba, le encantaba, y además estaba totalmente, bueno, pues tenía una relación de amistad increíble con Cuba. Y bueno, nosotros, volviendo un poco al tema que nos ocupa, que desgraciadamente es la influencia esa que tiene en todas las conciencias de cualquier revolucionario, los acontecimientos en Palestina, que son dramáticos, son prácticamente injustificables, y denota, ¿no?, que hay detrás de la mano de Israel, que está el imperialismo como de costumbre, que son el que agrede a los pueblos, el responsable de la penuria que pasa hoy en día la humanidad. Nosotros lanzamos un comunicado que bueno, pues pasamos ahora aquí a leer en un momentito para los amigos de nuestro canal. Vamos a escuchar este comunicado. El canal Europa por Cuba condena enérgicamente la masacre israelí en Gaza, que está causando innumerables víctimas en la población palestina, incluyendo niños y ancianos, y está dejando a miles de familias sin hogar. Esta agresión es un acto más de terrorismo de Estado contra el pueblo palestino, que vive bajo ocupación militar israelí desde hace más de 50 años. Es un claro incumplimiento del derecho internacional, que prohíbe el uso de la fuerza desproporcionada y los ataques indiscriminados contra civiles. El canal Europa por Cuba exige a Israel que cese inmediatamente su agresión y que se ponga fin a la ocupación militar de los territorios palestinos. También pide a la comunidad internacional que tome medidas para proteger al pueblo palestino y para promover una solución justa y duradera al conflicto. Nuestro canal también condena la complicidad y apoyo del gobierno de los Estados Unidos al régimen sanguinario israelí, dando muestras de su criminal, cobarde y genocida política contra los pueblos del mundo. Por su parte, la Unión Europea sigue jugando un papel de subordinación y vasallaje ante la potencia norteamericana, prohibiendo las manifestaciones de los ciudadanos europeos contra el genocidio, apoyando con comunicados la acción criminal del Estado israelí, y poniendo toda su maquinaria propagandística al servicio de la manipulación y la mentira. Europa por Cuba exige que Israel ponga fin a sus ataques contra la Franja de Gaza y que se retire de las zonas ocupadas en Cisjordania. Que la comunidad internacional imponga sanciones a Israel por la violación de los derechos humanos del pueblo palestino. Que la comunidad internacional apoye la creación de un Estado palestino independiente y viable. Europa por Cuba reitera su compromiso con la paz y la justicia en el Oriente Medio. Creemos que una solución justa y duradera al conflicto solo puede lograrse mediante el diálogo, la negociación y el reconocimiento de que el pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz y seguridad en su propio Estado. El comunicado que lanzamos ya prácticamente hace más de una semana, cuando vimos ya la situación que vivía el pueblo palestino, ¿no?, con esa agresión. Pero sí hay palabras que yo creo que reflejan bien lo que ha sido este periodo de agresión, porque como bien vemos en la prensa occidental, Patricia, nosotros que vivimos aquí en Europa, vemos cómo intentan justificar esto diciendo que es una guerra entre Israel y Hamás, y que eso es como contrapartida a la agresión de Hamás, pero no es un problema nuevo, ni mucho menos. Y si alguien lo definía bien, este problema y este conflicto, era Fidel Castro, efectivamente, y esto con esta palabra en el año 1979. Vamos a escuchar a Fidel. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación
y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Creo que Fidel, como siempre, preciso y certero. Y además hay que ver que estas declaraciones, esta intervención es del año 79. No estamos hablando de que el pueblo palestino esté sufriendo desde ahora, sino que es históricamente esa agresión del imperialismo, esa agresión sionista, ¿no?, por parte de Israel, que juega como títere en Oriente Medio del gobierno norteamericano. Y bueno, pues eso es un poco lo que queríamos hoy hablar, un poco queríamos poner esta nota. Sí. José Antonio, ¿querés justificar? Sí. No, decía, tenemos un pequeño delay, decía que querés justificar estos ataques de hace tantos días ya sobre Gaza por la incursión del Hamas en Israel y los asesinatos que también cometieron. Es como querer borrar de un revés todo ese pasado que como bien sabemos ha sido nefasto para esa nación, que es una nación ocupada. Son territorios que se han ido perdiendo a través de las décadas por la fuerza. Esto no es para nada un secreto. Entonces, como que por arte de magia quieren borrar ese pasado y esa herencia criminal sobre Palestina, como si no lo supiéramos. Y entonces, bueno, volver a Fidel, esto nos hace medir el tiempo que sabemos que, primero, que Cuba siempre ha estado al lado de la causa palestina y segundo, bueno, las décadas que han pasado desde entonces y la actualidad, la vigencia que sigue teniendo la palabra de Fidel, porque es precisamente continua esta agresión. Es decir, que no ha cambiado un ápice la política de Israel hacia Palestina, como tampoco ha cambiado un ápice, y esto lo digo ya porque estamos muy cercanos a la fecha del día primero, la política de Estados Unidos hacia Cuba con este bloqueo, que si bien no es un ataque directo como se está sufriendo actualmente en Gaza, bueno, pues es un genocidio lento y que desgraciadamente nos afecta también a todos. Patricia, hablando de que se acerca prácticamente ahora lo que son la votación en Naciones Unidas, bueno, todos sabemos que hay cantidades de actividades, de acciones, por lo menos aquí en el Estado español sabemos que hay numerosas provincias, ciudades donde se van a hacer acciones, en Vigo, en Sabadell, en Valencia, en Bilbao, en Barcelona, en Madrid.
y muchos otros lugares se van a hacer actividades para apoyar a Cuba, ¿no? Dentro de lo que lo que va a ser esas votaciones, ¿no? Nosotros también como canal no solamente planteamos la necesidad de apoyarlo a través de lo que es YouTube y nuestro canal habitual, sino que también estamos en un proceso que yo me gustaría que eso nos lo comentara tú mejor, Patricia, un proceso de interacción, ¿no? Con otras plataformas. Sí. A través. Y me gustaría que nos hablara un poco de esto y nos leyera, si quiere, también un comunicado que tenemos preparado sobre este tema. Bueno, creo que es importante que nuestros compañeros lo sepan y que bueno, quienes nos escuchen más tarde también puedan saberlo. Nosotros nos hemos reunido con varios compañeros que piensan exactamente como nosotros, que tienen la misma forma de luchar por Cuba y la misma mirada de lo que son actualmente este terreno de las redes que están pero tan peligroso, y es donde se están jugando realmente muchas y muchas cosas para el destino de la humanidad. Y hemos decidido crear un frente revolucionario por Cuba en las redes sociales que van a descubrir a través de esto que voy a leer a continuación. En tiempos en que las fauces insaciables de los enemigos imperialistas pretenden seguir engullendo pueblos, obedeciendo al viejo plan de apoderarse de Cuba y de América, de enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos, nosotros, cubanos y solidarios que defendemos a la patria de Fidel y de Martí en las redes sociales, nos hemos propuesto enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlo, con la creación de un Frente Revolucionario por Cuba en las redes. Esta iniciativa parte de la unión de principios, conjunción de ideas e idénticos deseos de aunar esfuerzos en dirección del pueblo cubano de tres plataformas ya consolidadas tras años de actividad continua en el espacio cibernético y físico: el Grupo La Manigua, el canal Europa por Cuba y el Grupo Carlito Marx. Este Frente Revolucionario Cubano tiene como objetivos ser una fuerza comunicativa internacional en contra de la desinformación hegemónica y el bombardeo mediático contra Cuba, constituir un espacio para desenmascarar las agresiones continuas hacia ella, luchar mancomunadamente contra el bloqueo genocida impuesto por los Estados Unidos en todas sus formas, contra la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo y denunciar públicamente estos hechos. Crear conciencia a través de encuentros y audiochats que cumplan una labor instructiva y pedagógica en dirección de las nuevas generaciones. Reforzar la lucha ideológica en defensa del socialismo. Respaldar a la Revolución Cubana, al Partido Comunista de Cuba, a sus diferentes organismos e instituciones en el terreno de lucha que son las redes. Fortalecer además la unidad, la solidaridad y la fraternidad. Nuestro Frente Revolucionario por Cuba sabe que puede contar con el apoyo y la entrega de muchos otros grupos, plataformas y amigos en Internet que a nivel nacional e internacional han llevado a cabo una extraordinaria labor en defensa de la nación cubana. Los instamos a sumarse a este espacio y a hallar en él un medio para seguir luchando y encauzando unidos nuestras reivindicaciones. Nuestro primer audiochat tendrá lugar el próximo día 1 de noviembre en el grupo de Telegram La Manigua, jornada en que tendrá lugar una nueva votación en la ONU contra el bloqueo a Cuba y que servirá para poder hacer conocer este nuevo frente en las redes y mostrar una vez más nuestro rechazo al genocidio impuesto por más de 6 décadas a la nación cubana. Sin más, revolucionariamente, firmado Frente Revolucionario por Cuba en las redes de parte del comité organizador. Así que ya hacemos el anuncio y al mismo tiempo los invitamos a participar en este próximo audiochat del día 1, del cual podremos darles en nuestro grupo de Facebook un poquito más de informaciones. Está claro que lo que pretendemos en definitiva es aunar de todos esos esfuerzos que hay en las redes de personas, amigos solidarios que apoyan a Cuba, que apoyan a la Revolución Cubana y que, de distintas formas, en distintos ámbitos, participan. Y, esta unidad lo que hace es sumar gente en cada una de estas actividades, en cada una de estas plataformas y llevar la voz de la solidaridad a más rincones de esta red difícil, ¿no? Esta red donde los revolucionarios tenemos que estar igual que estamos en la calle, ¿no? Y eso es un papel y una obligación nuestra y por eso tomamos esa decisión. Hay otro tema también, Patricia, que no tuvimos oportunidad de hablarlo esta semana pasada, que ya hay algunos amigos que lo han visto porque lo hemos puesto también en la red,
que a Cuba por séptima vez fue reelecta, ¿no?, a la Comisión por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? En este sentido, hay un buen amigo también, que es Rafael Pino, que es embajador de Cuba en la República de Eslovaquia, que muy amablemente le pedimos que nos explicara un poco en qué consistía esta reelección, qué consistía esta comisión, y él nos trasladó este mensaje que ahora también a continuación vamos a escuchar. Ante todo, queremos enviar un saludo a todos los amigos del canal Europa por Cuba y en especial a nuestro fraterno compañero José Antonio y su equipo de colaboradores. Hoy hablaremos brevemente sobre el significado de la elección por sexta ocasión de Cuba como miembro del Consejo de los Derechos Humanos. Ante todo, queremos expresar que esta elección constituye un reconocimiento al prestigio alcanzado por Cuba durante muchos años en la promoción y ejecución de los derechos humanos. La promoción y ejecución de los derechos humanos en Cuba podemos verla de dos grandes campos, de dos grandes vertientes, una en el plano internacional y la otra en el plano nacional. En el plano internacional debemos destacar que Cuba ha tenido una estrecha e histórica colaboración con la maquinaria de Naciones Unidas encargada de los derechos humanos. Cuba ha propuesto muchas resoluciones para el reconocimiento de la diversidad cultural, para el reconocimiento de la cultura y también para lograr los derechos progresivos de un orden internacional democrático y aspectos referidos a la deuda externa. Y por supuesto se ha opuesto a resoluciones que han tenido mandatos politizados, mandatos selectivos, y esto refleja el reconocimiento de muchos países del mundo a esta ejecutoria de Cuba con las Naciones Unidas. En el plano nacional realmente queremos significar que el hecho más importante, el hecho más trascendente de los derechos humanos en Cuba empezó justamente el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, que para nosotros es el hecho de más significación y de más compromiso y educación para la promoción y cumplimiento de los derechos humanos de todo el pueblo cubano. Pero ya en épocas más recientes, en los últimos años, hay un hecho de significación muy importante y lo constituyó la promulgación de la nueva Constitución de la República de Cuba en el año 2019 por referendo popular, al igual que el referendo popular en el que se aprobó el Código de las Familias. Desde la promulgación de la nueva Constitución en el año 2019 hasta finalizado el 2022, se han aprobado más de 118 normas de rango superior, lo cual expresa una titánica labor de nuestra Asamblea Nacional, de nuestros diputados y de todo el pueblo de Cuba, como expresión de esa vocación, como expresión de ese compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos. Muchas de estas normas han refrendado los derechos humanos en Cuba y, como expresamos en otra oportunidad en este mismo canal, se estableció en la Constitución la protección superior de todos esos derechos con la incorporación de la institución de la tutela judicial efectiva. Cuba no se detiene y continúa, por supuesto, haciendo toda una labor legislativa en esta dirección. Ahora, si todo esto realmente de por sí ya es importante, ya es significativo, ya constituye un motivo de orgullo y de reconocimiento mundial, hay que expresar que esto se ha realizado en un escenario adverso, en un escenario hostil, en un contexto donde se ha producido el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba.
que para nosotros, por supuesto, es el más flagrante y masivo de violación de los derechos humanos. Todos conocemos, pues dentro de unos días volverá nuevamente en Naciones Unidas a debatirse y aprobarse, sin lugar a dudas, por la abrumadora mayoría de los Estados miembros de la resolución cubana contra este inhumano bloqueo de Estados Unidos, recrudecido incluso de forma oportunista en el momento de la pandemia de la COVID-19, lo que realmente implicó un titánico esfuerzo de nuestro pueblo. Y es en este contexto donde realmente Cuba cumple y continúa desarrollando los derechos humanos. Esto es lo que explica esta votación, este reconocimiento internacional y, por supuesto, este alto compromiso de Cuba de continuar reforzando los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba y expresando en la arena internacional su firme compromiso con lograr que estos derechos humanos también sean un paradigma, que sean principios que se puedan ejecutar por todas las naciones del mundo. Pues vaya también nuestro agradecimiento a Rafael Pino Becker, que muy amablemente, como siempre, pues nos aclaraba un poco el significado de esta reelección de Cuba, ¿no?, a la Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos. Yo no sé, teníamos antes a nuestra amiga Luz Marina por aquí, yo no la veo ahora mismo, yo espero que esté en un momentito, pero en fin, yo creo que ya sube rápido. Patricia, es probable que el miércoles, bueno, es probable no, sino es seguro que el miércoles tengamos un programa también, aparte, independientemente de eso que hemos anunciado del audio chat sobre el bloqueo, también un programa de los compañeros de Rusia en el cual participemos algunos de nuestro canal, también conjuntamente, para hacer un seguimiento a lo que son esas votaciones el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde, hora europea, porque en Rusia hay actualmente 2 horas de diferencia con nosotros. Ya también para comentarlo a los amigos. Bueno, pues yo creo que Luz Marina no la vemos por acá ahora mismo. Yo creo que habrá desistido de subir esto. Sí. Y bueno, pues solamente pues nada, entonces, José Antonio, Patricia. simplemente... Mira, creo que ya está ahí. ¿Cómo contesta ella? Qué rapidez. Parece que nos ha escuchado. No, sí, yo sabía que no escuchaba al final. Sí. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Luz Marina. ¿Dónde te metes? Hola, Luz Marina. ¿Dónde te metes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ustedes. Bueno, estaba al tanto del chat y mirando toda la intervención que hubo, que vaya más precisa de los datos que dio el embajador, brillante su intervención, y temas profundos que tenemos que estar al lado con la solidaridad con el pueblo de Palestina. Y bueno, quería dar algunas pinceladas para cerrar, porque ya es un poquillo tarde y tenemos que trabajar mañana. Sí. Tocar algo acerca del tema cultural con respecto al cierre de la jornada de Che y Camilo. Y quería terminar con unos poemas reconocidos de Nicolás Guillén. Pues cuando quieras. Che, comandante, no porque hayas caído, tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera. Entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio. Y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra. Porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Che, comandante, amigo. Es uno de los 4 poemas más conocidos y dedicados al Che Guevara, escrito por Nicolás Guillén, poeta nacional de Cuba.
y que leyó precisamente el 18 de octubre de 1967 en la Plaza de la Revolución José Martí. Su emocionante voz reflejó en versos el sentimiento de todo un pueblo. Y hasta aquí quería hacer homenaje al cierre de la jornada Camilo Che. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Luz Marina. Vamos a escuchar de todas formas una palabra también de Fidel sobre el Che. ¿Vale? Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Bueno, pues esto era... Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Luz Marina, muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a todos los compañeros que siempre nos acompañan en el chat. Nos veremos el próximo domingo, ya con un horario más habitual. También recordarles que el miércoles está el programa del canal ruso, en el cual participaremos algunos compañeros también de este canal, y que también tendremos el audio chat, que ya anunciaremos mañana con más detalle el lugar, el sitio y la hora, por si quieren los compañeros participar, y donde estaremos conjuntamente, haciéndolo con los compañeros de la Manigua y del grupo Carlitos Mar. Y bueno, Patricia, no sé si... Bueno, infinitas gracias también a nuestros embajadores, José Antonio. Los embajadores, además, excelente, Patricia, los dos. Y creo que tendremos más oportunidad de tenerlo aquí. Hasta la próxima y nos vemos. Nos vemos, un saludo, un abrazo a todos. Nos vemos entonces miércoles. Nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Hasta pronto.